Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando los versículos 19 y 20 de Mateo 18. Mateo 18, versículos 19 y 20, que dicen estos dos versículos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estos dos versículos que acabo de leer son dos versículos muy escuchados en las congregaciones. Todos hemos escuchado estos versículos y hemos recibido la enseñanza de que si dos o más cristianos se ponen de acuerdo sobre un tema, el que sea, y se ora en conjunto por ese tema, eso va a mover sí o sí la mano de Dios y Dios tiene que hacer sí o sí la voluntad de los dos, tres o más que se junten en oración a pedir a Dios y con más razón ya que lo piden teniendo a Jesús allí con ellos, presente. Por lo tanto, se utilizan estos versículos, por ejemplo, para orar en las congregaciones, en grupos, de manera pública, en voz alta, para que todos escuchen la oración. También se utiliza estos versículos de manera aislada para determinar que si no te juntas con un grupo de cristianos, dos o tres o más, pues Jesús no puede estar contigo, porque para que esté Jesús contigo, o mejor dicho, en medio de ti, debes juntarte con otros hermanos. O sea, en este tipo de enseñanza se quiere ver el cristianismo como una relación grupal, que si no estamos con el grupo, pues no puedes hacer nada como cristiano. Solo, solo hay poder, solo te puede escuchar el Padre y, y solo está Jesús presente si estás en la congregación. Fuera de ella, eres un cristiano perdido. O el término que se ha popularizado dentro de la iglesia, no se puede ser un llanero solitario como cristiano. Por supuesto que ningún cristiano debe ser o no es un llanero solitario. Un cristiano se define por la restauración de su ser a la comunión de Dios, llevando como sello el Espíritu Santo dentro de él. Por lo tanto, ya no estamos hablando de una relación solitaria. Todo cristiano vive en una relación de dos, entre él mismo y Dios. ¿O es que Dios va a juzgar dependiendo de las congregaciones que pertenezcan o por aquello que hicieron en base a lo que conocían de la palabra y cuánto de fieles fueron o si lo aceptaron o no como su Señor? La palabra no habla de una relación colectiva, sino una relación individual de cada uno con nuestra cabeza, o sea que con Cristo. Existe un vínculo de unión entre todo cristiano. Ese es Jesús, nuestra cabeza. Y Dios da a cada uno unos dones necesarios para el ministerio de llevar su palabra a todo el mundo, a cada miembro del cuerpo, lo que nos hace que todos cristianos dependamos los unos de los otros para ser más efectivos en nuestra labor y por ende estimular el amor en el propio Cristo. Pero la responsabilidad ante Dios es individual, no olvidemos esto. Ahora alguno diría, pero Pablo nos exhorta a congregarnos, ¿es correcto? Esto es lo que dice Pablo en Hebreo. En Hebreo, capítulo 10,
versículos 24 y 25. Dice, Consideremos, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. Pablo llama a que debemos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero este no es nuestro mandato. El congregarnos es una de las herramientas que disponibiliza Dios para estimularnos a llevar a buen puerto nuestro verdadero mandato, que es el predicar la palabra a todo el mundo. Si estamos en una congregación que se aísla en sí misma, que predica la palabra, pero solo a los que están en la congregación, y no se estimula el llevarlo o practicar la difusión de la palabra al resto del mundo por X motivo, ¿esta congregación está haciendo lo correcto a luz de la palabra? ¿Qué es lo fundamental? ¿Congregarse o llevar la palabra al mundo? Porque el congregarse sí puede estimular a uno a vivir más en santidad y a llevar el Evangelio de Jesús a otros. Pero si estos propósitos no se dan con el fin de llevar el Evangelio al mundo, el congregarse no sirve de nada. La congregación no estaría cumpliendo su propósito, que es la de instruir y mantener a raya el pecado. El mandato de todo cristiano es el mandato que nos da Cristo. Por ejemplo, lo encontramos en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O en Mateo 28, versículos 19 y 20, que dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice en ningún momento que permanezcamos en grupo. Es más, todos sabemos qué hicieron los discípulos. Cada uno fue a una parte del mundo conocido y predicó la palabra. Formaron nuevos creyentes para que estos mismos predicasen a más personas. No hicieron un llamado al aislamiento, sino al darse a conocer a todos sin importar las consecuencias. No tenían miedo del mundo una vez que recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, entre elegir estar en una congregación que se quiere aislar del mundo, que pone excusa a difundir la palabra al mundo, a los pecadores, a los hombres que se encuentran en rebeldía con Dios, o andar nuestro caminar cristiano en solitario con Dios o en un grupo muy reducido de hermanos con la misma voluntad de cumplir lo establecido por nuestro Señor, está claro que debemos cumplir el mandato de Dios y es predicar al mundo y salirnos de ese tipo de congregaciones que no están cumpliendo con la obra principal que el Señor nos mandó. Realmente este tipo de congregaciones pseudocristianas actúan realmente como una secta religiosa, donde se te inculca que eres bendecido y protegido por Dios y además prosperado si estás dentro. Fuera de la congregación vas a tener maldición y vas a estar de espalda a Dios con todas las consecuencias que esto trae. Utilizan el miedo como arma de sujetar el cristiano débil a sus propios deseos y no a la voluntad de Dios. Se aprovechan de lo que la palabra llama de niños espirituales, los que aún no conocen bien la profundidad de la palabra de Dios, para discernir lo bueno de lo malo con nitidez.
Y es un mantra de este tipo de congregaciones citar el pasaje de Hebreos 10:25 que he leído antes, que como he dicho es una recomendación de Pablo. Pero es que esta recomendación no puede chocar con el propósito que Dios nos ha dado a título individual a cada uno de predicar la palabra. Es más, si nos ponemos detallistas, el capítulo 10 de Hebreo es la muestra de la preocupación que sentía Pablo a que los hebreos que habían gustado la palabra del Evangelio llegara un momento que la desecharan y volviesen al ritualismo del antiguo pacto, porque realmente podía ser que ellos aún no fuesen criaturas regeneradas y se cumpliese lo dicho por Pedro en el segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, que dice, pues mejor le habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, la utilización fuera de contexto tanto de Hebreo 10:25, juntando al versículo de Mateo 18:20, son citas usadas por muchas sectas para negar la relación individual entre el hombre y Dios. O sea, sin intermediarios. Tal y como quedó reflejado simbólicamente en la ruptura del velo del templo hasta la muerte de Jesús en la cruz. Pero, a pesar de esto, parece que aún muchos no quieren aceptar la realidad que Dios trajo con Jesús. Algunos quieren aún sentirse imprescindibles como intermediarios entre Dios y el individuo, o sea, entre el hombre. Ser una nueva casta sacerdotal, cuando ahora el único intermediario entre Dios Padre y el hombre es el propio Cristo. Y ahora también todos los cristianos somos real sacerdocio. No es que exista unos cristianos sacerdotes y otros no. Y estas dos verdades las encontramos en estos dos pasajes. En primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, solo existe como mediador Jesucristo entre el hombre y Dios. No hay otro. No hay otros sacerdotes, no hay líderes espirituales, no es Cristo el único intermediario. Y nuestra relación es directa entre hombre y Dios, sin intermediario de otros hombres. Y la otra verdad la encontramos en Primera de Pedro 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea, somos real sacerdocio. Todos los cristianos, esto es una definición de cristiano. Con esto, no quiero decir que no hay que juntarse entre los hermanos. Claro que sí, ya que es una forma de estimularnos, como lo explicaba Pablo, y entender las necesidades que existen al compartir los unos con los otros. Pero el congregarse no es una obligación o un ritual que en sí mismo sea una obra para Dios, sino que hay que verlo como el lugar donde podemos instruirnos mejor entre hermanos y saber las necesidades reales que existen en la comunidad. Un lugar también para exhortarnos los unos a los otros, para guardar
mejor nuestra santidad. Esto es parte de la instrucción personal de cada uno. Recordemos, no es la congregación la que nos salva, es la fe en Jesucristo que produce la palabra en nosotros, la que nos lleva al arrepentimiento y nos salva. Y esto hay que recordarlo continuamente porque esto es uno de los pasajes más importantes. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra, para que nadie se glorie. Notemos esto. Estar en una congregación es una obra. Yo puedo decir, voy a asistir a tal congregación y estar allí un tiempo. Esto es algo que nace de mi propia voluntad, es una obra propia. Ahora, yo por asistir X días no puedo decir, Dios no ve lo fiel que soy, vengo todos los días a la congregación, ya me merezco la salvación. No, para nada, no. Porque esto contradice el versículo 9 de segunda de Efesios capítulo 2. Porque estaríamos reclamando el valor de la salvación a nosotros mismos, al hecho de asistir a la congregación. Y la palabra nos enseña que es solo la palabra. El oír la palabra es lo que produce en nosotros la fe suficiente para aceptar a nuestro Señor Jesús. Es solo la fe en Jesús la que nos salva. No es la fe más algo más o un ritual o una frase. Es solo la fe en Jesús. Si añadimos algo más que la fe a la salvación, estamos añadiendo obras humanas. Y esto contradice, como digo, el versículo 9. Que existen elementos como es el bautismo en agua o fórmulas específicas para declarar nuestra fe como formas de reafirmarla, pero ninguno de estos elementos son imprescindibles para la salvación, a no ser la fe en Jesús mediante la palabra. Este es el único elemento que Efesios 2.8 determina ser lo indispensable. ¿Qué ritual o qué tipo de juramento hizo el ladrón en la cruz antes de que Jesús declarase que ese día estaría con él en el paraíso? Ninguno. Simplemente reconoció quién era Jesús por la fe que había adquirido por oír al propio Jesús, o sea, oír la palabra. Hay muchas formas diferentes de cómo se convirtieron en cristianos muchos hombres, pero todos tenían un mismo punto en común, la fe en la palabra. Unos con más o menos elementos o rituales que reafirmaban su fe. Todo esto es un aprendizaje de la misma palabra, para que nos demos cuenta que es solo la fe en Jesucristo que nos salva, nada más. Ni rituales, ni frases especiales, ni congregaciones, ni ningún otro tipo de obra. Solo la fe en nuestro Señor Jesús. O sea, esto es lo más importante. Solo la fe. ¿Cuál es el elemento en común en todos los casos de salvación? La fe. Independientemente de la forma y de los tipos que hubo diferentes, unos con bautismo, otros con una declaración de una manera, de otra, pero todos tenían algo en común. Y eso era que creyeron en fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo único que demanda Dios, como lo leemos en Efesios. Es por medio de la fe. No hay nada más. Tampoco es la congregación la que produce las buenas obras para Dios, sino el propio Espíritu Santo que mora en cada uno, el que nos guía a hacer las cosas conforme la voluntad del mismo Espíritu.
manifestándose el fruto del Espíritu. O sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y todo esto proviene de Dios porque es su Espíritu. Esto lo encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Leemos el 18, que dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 25. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Por ejemplo, cuando uno es cristiano y ve una persona necesitada pidiendo ayuda, hay algo dentro de nosotros que nos llama a ayudarla. Esto no parte de la congregación, parte del Espíritu Santo, que mora en nosotros y del propio conocimiento de la palabra. Es el propio Dios que nos utiliza a título individual a servir a otras personas. Y esta manifestación del fruto del Espíritu es la manifestación de la voluntad de Dios, no de un agente externo, como serían, por ejemplo, un precepto de la ley de ayudar al huérfano o a la viuda, como viene en la ley mosaica, sino que esto parte de la voluntad de Dios que reside en nosotros al ser cristianos, o sea, parte del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y no de preceptos o leyes que estén escritos fuera. Entonces tenemos un versículo aislado, el de Mateo 18:20, del resto de la escritura, donde parece ser que necesitamos de estar congregados como la única forma segura de que Cristo esté entre nosotros. Pero más adelante veremos realmente qué quiso decir el Señor con este versículo en concreto. El otro versículo que cité al principio fue el versículo 19 de Mateo 18, que dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pida, le será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y al pasaje que he leído antes, de Mateo 18, 19, y lo he vuelto a leer ahora, quiero juntar el de Lucas. El pasaje siguiente de Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10, porque lo suelen juntar mucho estos dos pasajes de manera aislada. Dice Lucas 11, versículos 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ambos pasajes parecen querer decir, dicho de manera aislada, que con la oración le podemos sacar cualquier cosa a Dios. Simplemente depende de nuestra fe el que Dios nos la dé o no. Y si no llega la fe de uno, juntando a dos o más hermanos que estén de acuerdo sobre algo, ahí sí Dios va a cumplir el deseo de lo que se pida, sí o sí. Y esto lo llevan como una promesa de Dios que la va a cumplir con sus hijos. Ya para empezar, ¿cuántas veces, hermanos, en grupo han orado por algo? No uno, ni dos, sino decenas por un mismo asunto, y ese asunto Dios ha entendido no concederlo. Muchas veces ha ocurrido esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no era una promesa de Dios, que si se reunían varios cristianos y pedían algo en fe mediante la oración, Dios lo cumplía sí o sí. Dios ha mentido en su promesa.
Lo primero de todo y que tenemos que tener más claro y siempre, siempre, siempre que estudiemos cualquier pasaje de la palabra, es que Dios no miente y es fiel a sus promesas. Lo que pasa en este pasaje de Mateo 18 y versículos tanto el 19, el 20 que hemos estado viendo antes y el 19 ahora, no es una promesa sobre el tema de la oración como muchas congregaciones enseñan. Aquí está el gran fallo. Muchas congregaciones enseñan que el versículo 19 está centrado en la oración y no tiene nada que ver con la oración. Nada. Y en esta mala enseñanza del versículo 19, pues lo juntan al que he leído antes de Lucas 11, de pedir y se os dará. Porque Lucas 11 también parece un cheque en blanco de Dios ante la oración del creyente. Pero se omiten los versículos anteriores donde nos habla de un momento de necesidad real en la persona, como es descrito en los versículos anteriores del mismo pasaje de Lucas. Lo vamos a leer en Lucas 11. Podemos leer a partir del versículo 5 al, al 8. Le dijo también, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Estamos hablando de una necesidad, ¿no? Que ha surgido. Algo fuera de lo previsible, de lo que estaba previsto. Le responderá aquel desde adentro, no me moleste ya que está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelo. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. Estamos hablando de una necesidad. O sea, el concepto o la clave para entender esto es la palabra necesidad. Dios nos dará aquello que realmente necesitemos para sobrevivir o para ir tirando. O sea, ni más ni menos. Si le pedimos, Él nos los dará. De esto habla Lucas 11. En el pasaje donde Jesús enseña a orar, Jesús hace en la oración 3 pedidos. Encontramos aquí también, por ejemplo, en Lucas, ¿no? Em, cuando leemos en Lucas 11:3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, un pedido. Y perdonados nuestros pecados, otro pedido, como nosotros también perdonamos, y no nos meta en tentación, sería otro pedido. O sea, tenemos 3 pedidos al Padre que nos enseña Cristo. Una física, el pan, como la provisión básica para sobrevivir, y 2 espirituales, el perdón y el librarnos de la tentación. Y todo ello dejándolo en la voluntad de Dios de hacerlo o no. Que Dios puede bendecir a alguien con riqueza y autoridad, como por ejemplo el caso de José, sí, puede. Pero por ejemplo, José no pidió a Dios ni esa riqueza ni ese poder o autoridad. Fue la voluntad de Dios dárselo porque Dios entendió que el corazón de José estaba preparado para eso. O sea, para recibir esa riqueza y ese poder. Y algo similar fue David. David tampoco pidió ser rey, sino que Dios fue que lo puso de rey. Es por esto que Santiago dice lo siguiente de los que oran, de los cristianos con malas motivaciones, los que tienen motivaciones carnales, de riqueza, de poder.
Santiago dice lo siguiente en su capítulo 4 y versículo 3 sobre este tipo de cristianos. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Santiago nos habla de los deseos y placeres que hay en los cristianos, porque está hablando de cristianos Santiago. Estos deseos, estos placeres, Dios no los va a conceder por mucho que uno lo pida, a no ser que Dios quiera enseñar algo a esa persona. O sea, por medio de instrucción, ¿no? Enseñarle que el peligro que tiene la propia carne, o sea, el peligro del propio pecado. La oración es la relación que tiene el creyente con Dios y nosotros somos cristianos no para que nuestras vidas sean prosperadas, sino para la salvación de nuestra alma, para predicar la palabra de Dios a todo el mundo y que se arrepienta el mayor número de personas posible para estar en un futuro juntamente con Cristo. Es sobre este asunto que debemos pedir a Dios, pedir ayuda para llevar a buen puerto y ser exitosos en nuestra misión como cristianos que somos. Porque si predicamos la palabra vamos a recibir zancadillas y ataques del propio mundo, o sea, del enemigo. Nuestros propios deseos van a ponerse en nuestra contra a la hora de llevar la palabra, porque es más cómodo quedarse, por ejemplo, viendo la televisión o haciendo otras cosas que dedicarse a predicar la palabra, por ejemplo. Es entonces sobre todo esto que debemos pedir a Dios ayuda en nuestro momento de necesidad, tanto físico como espirituales. Y el Señor promete ayudarnos. Este pasaje en concreto de Santiago capítulo 4 y versículo 3 me hace recordar también el testimonio que oí hace ya algún tiempo de una hermana que bastante conocida a nivel mundial. Se llama Johnny Erason, la cual quedó tetrapléjica en un accidente, tras lo cual oró por su sanidad que no ocurría, hasta que entendió el propósito de lo que estaba pasando. Y todo ello le sirvió para tener una relación más íntima con Dios y entender que lo importante es lo espiritual y no lo físico. Algo que ella no entendía no entendió hasta bastante después del accidente. Eh, y esto que a ella le ocurría es un problema que le pasa a muchos cristianos. No entienden qué es lo importante para Dios o en su propia vida, ¿no? Si lo físico o lo espiritual. Y la mayoría busca lo físico y se olvida de lo espiritual cuando lo fundamental es lo espiritual. Recordemos lo que dice la palabra de que debemos atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra, donde se corrompen esos tesoros. Entonces recomiendo mucho escuchar este testimonio porque refleja claramente el trato de Dios con uno mismo. De todas formas, lo pondré este testimonio en la descripción de este vídeo para que puedan escuchar este testimonio que es muy, muy interesante y muy revelador del trato que tiene Dios con el cristiano. El trato que realmente hace crecer al cristiano. El propio Pablo, con toda la fe que tenía, pidió sanidad para él, a Dios, y no le fue concedida esta sanidad tampoco. En segunda de Corintios,
capítulo 12, versículos 7 al 10, que dice: Y para que no me salte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Además, que el pasaje de Mateo 18, versículo 19, es usado para el orar en grupo, en voz alta, en las congregaciones. Y la palabra nos enseña que la oración es algo privado entre el individuo y Dios. Y esto lo encontramos en Mateo, nos lo enseña Cristo. Mateo, el capítulo 6, versículo el 5 y el 6. Esto nos lo enseña Cristo en cuanto a la oración. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. O sea, estos son 2 versículos que son muy claros en la explicación de cómo se debe de orar. Y en el versículo 5 nos habla de no hacer las cosas de público, de cara a los demás, que nos escuchen, como hacen los hipócritas, como dice Cristo, simplemente para ser oídos por el mundo, sino que nos dice Cristo que nos metamos en nuestro espacio privado y que oremos en la privacidad con el Padre. O sea, no en lo público, sí en lo privado. Es lo que nos está mandando Cristo en cuanto a la oración. Para que el Padre nos escuche y nos recompense en cuanto a la oración. Porque si no hacemos esto, como dice, los que oran en público, dice Cristo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, el ser vistos por los hombres. Esa es su recompensa. Pero el que ora sin ser visto en lo privado, solo orando al Padre, es el que el Padre va a recompensar. Esta es una enseñanza muy importante y que no entiendo por qué se obvia tanto, tanto, tanto en las congregaciones a día de hoy. Como digo, la oración no es un acto público. Jesús nos muestra la oración como una relación personal del hombre con Dios. ¿O es que si tenemos un problema en nuestro hogar, con nuestra pareja, nos vamos al medio de la calle o invitamos a otras personas para que participen de la discusión o del diálogo que hay en un asunto que es privado de 2 personas? Pues la relación con Dios es como una relación de un hombre con su mujer, igual. Y lo que se tenga que decir el uno al otro será en la más estricta intimidad de los dos. Y la oración es intimidad, no publicidad o vociferar. Esto que digo no quita que para enseñar a orar, pues claro, se tenga que dar oraciones de ejemplo por parte de los líderes o cabezas para que el resto sepa la forma adecuada de hablar con Dios, como lo hizo Cristo con los propios discípulos.
Hasta aquí hemos visto el mal uso de estos dos versículos. Pero ¿de qué hablan realmente estos versículos que nos está enseñando Dios en su palabra? Esto es lo que vamos a ver ahora. Lo primero también es que cualquier pasaje o versículo hay que leerlo en su contexto. Llevarlo al momento en que está ocurriendo, a la situación que se está viviendo, porque ese es el mensaje principal que encierra tal pasaje. Y si queremos entender Mateo 18, los versículos 19 y 20, que somos los que estamos viendo, debemos leer los versículos anteriores. Y como mínimo, y es lo que vamos a hacer, tampoco para no alargar tanto el vídeo, vamos a leer desde el versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. El versículo 15 nos habla de un hermano que conocemos, que tenemos constancia que ha cometido pecado. Cuando dice contra ti, no es que el hermano nos haya ofendido directamente o haya hecho algo directamente contra nosotros, sino que ha desobedecido a Dios, o sea, ha pecado. Pero indirectamente, al ser conocedores de la desobediencia que ha hecho este hermano, somos afectados indirectamente por ser templo viviente de Dios. O sea, nos ha ofendido a nosotros mismos. Entonces nos dice el versículo 15 que nos acerquemos a esta persona y que la ayudemos a entrar en razón, haciéndola ver que se ha equivocado. Cuando la reprimenda para que entre en razón es en privado entre el pecador y el que exhorta a arrepentirse al pecador, este sigilo y esta manera de actuar en amor es, según la palabra, una forma de ganar al hermano, de llegar con más facilidad a su corazón y que realmente se vuelva de su mal, ganando definitivamente a esta persona a que vuelva a Dios. Ahora, si no escucha, versículo 16, pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos para que todo asunto conste según la boca de dos o tres testigos. Si de manera individual no recapacita, la palabra nos dice de añadir a la exhortación una o dos personas para que todo lo que se diga conste y no quede dudas. Está claro que estas personas deben ser conocedoras profundas de la palabra y que sean ellas que llamen en esta ocasión al pecador a arrepentirse. Esto se puede dar en casos que por el motivo que sea, la persona pecadora no quiere escuchar al ofendido en su llamado a arrepentirse, pero al introducir una tercera persona, esta puede hacer entrar en razón al pecador. Caso se siga negando, versículo 17, y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Por último, el pecado es expuesto públicamente a la congregación para que ésta en grupo le pida al pecador arrepentirse del pecado. Si no lo hace, la palabra lo define como gentil y publicano, o sea, como alguien no regenerado en Cristo. O si es cristiano, estaríamos ante alguien que se ha endurecido en su corazón a tal punto que solo la disciplina de Dios lo puede corregir de su error. Versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y Dios da autoridad al cristiano
que conoce del pecado del otro a liberar o no de las ataduras del pecado que hay sobre la vida del que cometió pecado. O sea, si uno conoce el pecado del otro y el pecador no se arrepiente de corazón, o por lo menos lo ve así el que conoce del pecado, este no tiene por qué perdonarlo, porque no puede perdonar si la otra persona no demanda el perdón. El perdón demanda aceptación o aceptación del error. Un cristiano tiene autoridad para perdonar, para liberar de sus ataduras del pecado y las consecuencias disciplinarias que el propio Dios puede hacer sobre el pecador, siempre que vea un arrepentimiento genuino. O por el contrario, de entregar a este hermano a disciplina de Dios, y esto ocurre cuando el pecador no acepta su error, no aceptándolo ante la vista de todos los hermanos, ante la congregación. Versículo 19 dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. En este caso, cuando el asunto entra en un tema de disciplina, que los hermanos estando en un mismo espíritu, llegando a las mismas conclusiones sobre lo ocurrido y en base a lo que dice la palabra como tal del asunto, es aquí cuando lo que ellos pidan a Dios para disciplinar a esta persona, Dios lo va a aplicar. Es de esto del que nos habla el versículo 19, de ponerse de acuerdo, de ese ponerse de acuerdo en qué hacer con la persona que ha cometido la desobediencia. Y ligado al tema de la disciplina ya aquí. O sea, hay un mismo sentir en diferentes personas de cómo actuar con el pecador. O sea, y hay una autoridad aquí explícita del Padre sobre este hecho. Y encontramos un ejemplo de esto muy claro en la palabra, que lo vive el propio Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Esta es una situación que vivió Pablo donde tuvo que aplicar estos versículos, esta enseñanza de Jesús. Dice Pablo, ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, y una inmoralidad de tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Y vosotros estáis inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad al tal, a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta, que he leído aquí, es la puesta en práctica de lo enseñado por Jesús en Mateo 18, en los versículos que hemos estado leyendo. Ante un pecador, el cual ante diferentes hermanos de Corintios no se había arrepentido de sus actos, llegando esto ya a toda la congregación e incluso a oídos de Pablo, es este que en nombre de Dios entrega a este pecador a disciplina, atándolo en su pecado por la falta de arrepentimiento. Una vez que este pecador ya había pasado las tres etapas que tiene el hermano de arrepentirse del pecado, las cuales hemos ido leyendo. Y todo esto no es
justicia o disciplina del hermano a otro hermano. Es del Padre por un lado y del Hijo de Jesús sobre el pecador. Y no hay división de ningún tipo. Mateo 18, versículo 20. Dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, es una decisión respaldada tanto por el Padre como por Jesús. Estando en este juicio o disciplina, el propio Jesús presente entre los hermanos que se encuentran en el mismo sentir. Tal y como lo nombra también Pablo en 1 Corintios, ¿no? Cuando dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, ¿no? O sea, es una manera de nombrar como que Jesús estaba presente en ese momento que estaba aplicando disciplina a Pablo sobre este pecador, ¿no? Y es de esto mismo que nos está hablando el versículo 20, ¿no? De una presencia de Cristo dando esa autoridad al hermano que está aplicando la disciplina, a los hermanos que están aplicando disciplina, porque esto no es solo de uno, ya ha llegado a este punto, sino es un tema ya de la congregación y de los testigos que inicialmente habían participado de este análisis de este problema, ¿no? Entonces, es un juicio o una disciplina respaldada por el Padre, por el Hijo, por Jesús y por todos los hermanos de la congregación. O sea, estamos ante un mismo espíritu donde todo el mundo está de acuerdo. Está claro que esto sería la manera de actuar perfecta. Es en una congregación sana donde la santidad entre hermanos sea elevada, donde no exista otro fin que no sea Cristo nuestro Señor. Hoy en día no es sencillo encontrar una congregación realmente que tenga tal santidad para poder tomar este tipo de decisiones. Y creo que solo se podría aplicar ante pecados evidentes o muy claros, igual que lo aplicó Pablo, un pecado muy claro y muy evidente, que sobrepasaba, como dice el propio Pablo, a la propia moralidad gentil, ¿no? O sea, era algo muy evidente, ¿no? Por tanto, esto estaría reservado para situaciones muy evidentes de pecado. Ya que a llevar este tipo de disciplina a ciertos pecados más complejos o más sutiles sería más complicado y más subjetivo a la hora de juzgar, o sea, más complicado, generando realmente divisiones en la propia congregación, lo cual no sería positivo para nadie. Así que este tipo de disciplina creo que solo se debería aplicar o llevar a la congregación ante situaciones, como digo, muy evidentes, muy evidentes. Y con todo esto, unos versículos donde se nos enseña la manera de proceder de la congregación ante casos de indisciplina y pecado evidente, como hemos leído, se manipula sacando de su contexto para llevarnos a doctrinas y enseñanzas que, como hemos visto, son alejadas de la esencia de la propia palabra. Y son una muestra, una vez más, del mismo tipo de ataque que sufrió el propio Jesús por parte de Satanás. No olvidemos nunca el ataque descrito en Mateo 4, porque es lo mismo que hemos estado viendo en este estudio. Un pasaje sacado de su contexto usado para la mentira. Recordemos este pasaje y tengámoslo siempre presente, porque el enemigo suele usar las mismas armas y los mismos procederes a pesar del tiempo. Versículos 5, 6 y 7 de Mateo 4 dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará
acerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Este pasaje que cita Satanás en el versículo 6 no es otro que el Salmo 91, versículos 11 y 12. El salmo que cita a Satanás. Y Satanás aisló ese salmo del resto de la palabra y lo usó en contra de Jesús para que Jesús desobedeciera a la propia palabra, a sí mismo realmente. Entonces, no seamos insensatos y manipulemos el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios no es un versículo o un capítulo, es todo desde el primer libro, el primer versículo de Génesis, hasta el último versículo de Apocalipsis. La unión de todos los pasajes, esa es la verdad. Y aislar palabras de la verdad para dar otro sentido es manipular la propia verdad. Entonces, no seamos manipuladores de la verdad. O sea, mucho cuidado con aislar un versículo sacado completamente de su contexto. Mínimo, ese versículo tiene que ser leído dentro del capítulo que está escrito ese texto. Y hace posible leer el libro entero donde viene ese versículo. Y hay algunos libros que hay que leer otros libros para entender ese libro, porque está ahí. O sea, que hay libros que incluso hoy en día se malinterpretan por no tener una perspectiva general de la propia palabra. O sea, podemos citar, yo qué sé, el libro de Proverbios, Eclesiastés. eh, Hay que entender en qué contexto fue escrito Proverbios, hay que entender en qué contexto fue escrito Eclesiastés, hay que entender en qué contexto fue escrito Cantar de Cantares, eh, quién era Salomón, cuál fue la vida de Salomón, para poder entender estos libros en su generalidad dentro de la palabra. Porque si no, sí, por ejemplo, Proverbios tiene proverbios estupendos, que son maravillosos para nuestra vida, pero hay un mensaje más global en Proverbios y hay un mensaje más global en Eclesiastés, que si no vemos el contexto general de la palabra, no podemos entender esos mensajes que vienen ahí, porque fueron escritos en periodos diferentes. Proverbios, cuando Salomón se encontraba en plenitud de, de su idolatría a sí mismo, en su apogeo como rey. Eclesiastés, cuando se humilló ante Dios, cuando reconoció que se había equivocado como hombre y como seguidor de Dios. Y se arrepintió, mayor, pero se terminó arrepintiendo. Y hay que notar el tono como he escrito un libro y el tono como he escrito el otro libro, siendo la misma persona. Entonces, hay que estudiar la palabra en su generalidad. No hay que estudiar la palabra dentro de un aislamiento, de aislar cosas, porque si no, vamos a sacar las cosas del contexto. Entonces, si ya de por sí un versículo, o sea, leer capítulos sueltos solo puede ser complicado, o libros por suelto puede ser complicado si no nos respaldamos en el resto de la palabra, cuanto más un versículo o dos versículos. O sea, dos versículos fue lo que usó Satanás para atacar a Jesús. O sea, no era cierto lo que dijo Satanás. Sí, esto está escrito en la palabra en esos dos versículos, pero como dijo Jesús, también estaba lo otro, ¿no? O sea, igual que estaba escrito lo de los salmos, como dijo Jesús, no podrá a prueba al Señor, ¿no? Y Satanás estaba poniendo a prueba a Dios. Entonces, no se puede hacer este tipo de aislamiento porque nos traen falsa doctrina, falsa enseñanza
y trae mentira dentro de la iglesia. Al final, esto es el ataque de Satanás dentro de la iglesia. Y si el Señor nos enseña una cosa, hagamos eso que nos enseña el Señor y no hagamos lo contrario o nos desviemos de la misión que nos está mandando. Entonces, estudiemos siempre toda la palabra dentro de nuestras posibilidades, del tiempo, dediquemos todo el tiempo que podamos al estudio. Y solo así podemos ir alcanzando un mayor conocimiento de la verdad y podemos desmontar las trampas del enemigo. Porque hoy aquí hemos estado viendo dos versículos que son utilizados con fines muy diferentes a aquellos a los que Jesús los lanzó y los dijo. O sea, Jesús nos habla de un tema de disciplina, perdón, arrepentimiento, y las congregaciones nos llevan esto a estar dentro de la congregación, a orar. O sea, no es lo mismo lo que Jesús estaba hablando. Jesús habla de arrepentimiento, disciplina, perdón, estos conceptos. Y las congregaciones me están hablando de orar, me están hablando de congregarse sí o sí, del poder de estar congregado. De esto no nos habla Jesús. No está hablando de eso. Entonces, ¿de qué están hablando este tipo de congregaciones? No de la palabra de Dios, están hablando de otra cosa. Están hablando de otro Jesús, de otra palabra, pero no lo de la palabra de Dios. Así que mucho cuidado con los versículos aislados y, como digo, estudiar y estudiar la palabra de Dios en su globalidad. Esto es el mensaje principal que quiero dejar con este estudio. Y bueno, sin más, ¿quiere añadir alguna cosa? Bueno, darle las gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que haya sido de gran bendición. Los invitamos a que se suscriban al canal, le den a la campanita para que todas las semanas les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo vídeo y puedan aprender y nutrirse junto a nosotros, porque nuestra responsabilidad es crecer y madurar espiritualmente para poder llevar la palabra de Dios. Les recordamos que en la descripción del mensaje van a encontrar el enlace del testimonio de la hermana que se mencionó anteriormente y recomendamos que lo escuchen, va a ser también de gran bendición y aprendizaje. Entonces, bueno, darle las gracias, escriban en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, estaremos respondiéndoles. Bueno, que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Que tenga Amén. una buena semana. Amén.